Un psiquiatra atendió a una paciente anciana en la clínica. Al escuchar el relato de la paciente, el psiquiatra, con las manos temblorosas, llamó a la policía de inmediato. El consultorio del doctor Mateo Villalba estaba sumido en un silencio pesado, roto únicamente por el suave tic-tac del reloj de pared. El psiquiatra de 58 años, con su cabello canoso y ojos azules penetrantes, ajustó sus gafas de montura fina mientras revisaba las notas que llevó a casa de su último paciente. Sus manos, marcadas por el paso del tiempo pero aún firmes, sostenían el bolígrafo con la precisión de alguien que ha pasado décadas escribiendo sobre las complejidades de la mente humana. De repente el teléfono sonó, estridente e insistente, como si presintiera la urgencia de la situación. El doctor Villalba contestó, su voz tranquila enmascarando la preocupación que empezaba a formarse en su pecho. Doctor Villalba, soy Patricia de la Clínica Santa Clara. Tenemos una situación de emergencia con Aurora Delgado. La voz temblorosa de la enfermera jefe resonó en el auricular. El médico sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar el nombre de Aurora. Ella pidió que lo llamáramos a usted. De hecho, gritó y sigue gritando, doctor. Nunca la habíamos visto así antes. Es como si algo hubiera despertado en ella. Creo que la paciente necesita su medicación urgente. No está bien. El psiquiatra se levantó abruptamente, derramando su taza de café frío sobre los papeles que estaban esparcidos en la mesa. Ignorando el desorden, agarró su abrigo y las llaves del coche, su corazón acelerándose con cada segundo que pasaba. Aurora Delgado, la paciente que durante años permaneció en silencio, ahora gritaba. Siempre se negaba a hablar. Todas sus sesiones eran un mar de silencio. ¿Qué podría haber provocado tal cambio? Mientras corría hacia la puerta, los pensamientos del doctor Villalba eran un torbellino de preocupación y curiosidad profesional. Voy en camino, Patricia. No dejes que nadie entre en su habitación hasta que yo llegue. Y por favor, trata de calmarla si puedes. Dile que estoy en camino, instruyó, su voz firme, pero con un toque de urgencia que no podía ocultar. Mientras bajaba las escaleras del edificio, saltando de dos en dos los escalones, el doctor Villalba no podía dejar de pensar en Aurora. Ella era una mujer de 65 años, confinada a una silla de ruedas debido a un accidente en su juventud. Sin embargo, su condición física nunca pareció ser su mayor problema. Su silencio, profundo e impenetrable, siempre intrigó al psiquiatra. Durante años intentó establecer una conexión, usando cada técnica que conocía para atravesar esa barrera invisible que Aurora había erigido a su alrededor. Recordaba varios momentos en los que la paciente se negó a hablar, sin embargo, parecía expresarse en las clases de jardinería de la clínica. Las flores que ella cuidaba con tanto cariño eran las que más destacaban. Él veía la dulzura en la paciente mientras cuidaba el jardín, especialmente un lirio blanco que estaba frente a su cuarto. Y ahora, de repente, esta paciente silenciosa gritaba. ¿Qué podría haber causado ese cambio tan drástico? ¿Qué es lo que estás tratando de decir, Aurora? Después de todo este tiempo, ¿qué finalmente te hizo romper el silencio?, murmuró para sí mismo mientras subía a su coche. El doctor Villalba conducía por las calles de la ciudad, sin poder evitar reflexionar sobre los años de tratamiento de Aurora. Las sesiones silenciosas, las miradas vacías, los intentos frustrados de comunicación. Ahora, con este cambio repentino, sentía una mezcla de esperanza y aprensión. ¿Qué encontraría al llegar a la clínica? Sea lo que sea, Aurora, haré todo lo que pueda para ayudarte. Estaré a tu lado sin importar lo que sea. Sé que ya has enfrentado una gran barrera de silencio, y este grito es una señal de que aún hay una luz al final del túnel, prometió en voz alta, como si ella pudiera escucharlo. Finalmente, el doctor Villalba llegó a la Clínica Santa Clara, estacionando su coche apresuradamente en el lugar más cercano a la entrada. Mientras corría hacia el edificio, podía oír gritos apagados que venían del interior. Su corazón latía frenéticamente contra su pecho. La adrenalina corría por sus venas. Al entrar, fue recibido por Patricia, la enfermera jefe, su rostro pálido de preocupación. Antes de que pudieran intercambiar palabras, un estruendo ensordecedor resonó por los pasillos.
seguido de gritos aún más fuertes y desesperados. «Dios mío, ¿qué está pasando ahí dentro?», preguntó el doctor Villalba ya moviéndose hacia la habitación de Aurora. Patricia lo siguió, su voz temblorosa al responder. «No lo sabemos, doctor. Ella comenzó a gritar de repente y ahora parece que está destrozando la habitación. No hay nada con lo que pueda hacerse daño, pero necesita su ayuda ahora». El doctor Villalba corrió por el pasillo, el sonido de sus pasos ahogado por los gritos cada vez más intensos que venían de la habitación de Aurora. Al abrir la puerta, el escenario que lo recibió era de un caos total, muebles volcados, sábanas rasgadas y en medio de todo, Aurora Delgado, su paciente que durante tanto tiempo había guardado silencio, ahora era una tormenta de emociones y movimiento. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una intensidad casi aterradora. Al ver al médico, Aurora se detuvo por un momento, su pecho agitado con respiraciones rápidas y superficiales. «Doctor Villalba, por favor tiene que ayudarme. Él va a callarme para siempre si usted no hace algo», gritó Aurora, su voz ronca de tanto gritar. El psiquiatra avanzó cautelosamente por la habitación, esquivando objetos rotos en el suelo. Sus ojos no se apartaron ni un momento de Aurora, observando cada movimiento, cada expresión. «Aurora, estoy aquí para ayudarla, pero necesito que se calme y me cuente qué está pasando. ¿Por qué dice que alguien la mantendrá aquí para siempre?». Aurora agarró los brazos de su silla de ruedas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos recorrieron la habitación frenéticamente, como si buscara algo o a alguien. Cuando habló de nuevo, su voz era baja y urgente, cargada de miedo y desesperación. «Mi hermano, Ramón, él me trajo aquí. Yo no estoy enferma, doctor Villalba. Nunca lo estuve. Él inventó todo esto para tomar control de mi vida, de mi herencia. Pero ayer él dijo que ganaría más si yo estuviera muerta. Él va a silenciarme para siempre, doctor». El médico sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Muchos pacientes no aceptaban su internación. Nada de lo que ella dijo era nuevo para él. Sin embargo, a pesar de su escepticismo médico, había una lucidez en la mirada de Aurora y en sus palabras. Si lo que Aurora decía era cierto, eso significaba años de diagnósticos erróneos y tratamientos innecesarios. Pero, ¿por qué había permanecido en silencio tanto tiempo? El doctor Villalba se acercó más, arrodillándose junto a la silla de Aurora para estar a la altura de sus ojos. «Aurora, esto es una acusación muy grave. ¿Por qué nunca dijo nada antes? ¿Por qué ahora?». Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Aurora. Su voz temblaba con una emoción contenida. «Tenía miedo, Ramón. Él tiene conexiones, influencia, me amenazó. Dijo que si hablaba, nadie me creería, que me mantendría sedada por el resto de mi vida. Él siempre ha querido mi dinero, siempre ambicioso y egoísta. Todo lo que digo es verdad. Usted ha hablado con él algunas veces, conoce mi historial, sabe que lo que le digo es cierto. Él se quedó con todo lo que es mío y me dejó aquí. Pero ayer lo que dijo, sé que va a hacer algo. Y nadie me va a creer. Usted es mi única esperanza». El doctor Villalba sintió una oleada de culpa y rabia crecer dentro de él. Como médico, conocía todo el historial de la paciente. Ya había conversado con el hermano de la paciente varias veces y todo lo que ella decía era cierto. El hermano era el responsable legal de su fortuna. En raras ocasiones ocurrían errores en los diagnósticos, pero el silencio de la paciente había hecho que él dependiera de lo que le decía el familiar responsable. Algunos pacientes tienen fantasías, delirios, pero este no parece ser el caso. Algo me dice que debo investigar más. Es mi deber proteger y ayudar a Aurora. Si lo que dice es verdad, he fallado terriblemente con ella. Pero ahora no es momento para autocriticarme. Necesito actuar, y rápido. Debo ayudarla, pensó el psiquiatra antes de dirigirle una mirada tranquila a la paciente. «Aurora, necesito saber más sobre esto. Vamos a resolverlo juntos, pero quiero que me cuente todo, cada detalle que pueda recordar». Antes de que Aurora pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió violentamente. Patricia, la enfermera jefe, entró jadeando. Su rostro era una máscara de pánico.
Sus ojos desorbitados recorrieron la escena de destrucción antes de fijarse en el doctor Villalba y en Aurora. «Doctor, tenemos un problema. Ramón Delgado está en camino. Acaba de llamar, exigiendo ver a Aurora de inmediato. Dijo que ya está estacionando su coche ahora mismo». Sin tiempo para investigar más a fondo la historia, con manos temblorosas, el médico marcó el número de la policía, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pero antes de que contestaran, el sonido de pasos pesados y furiosos resonó en el pasillo. Ramón Delgado, un hombre de mediana edad con un traje caro y una expresión tormentosa, abrió la puerta de la habitación. Sus ojos se fijaron inmediatamente en el pequeño grupo reunido en la puerta del cuarto de Aurora. Sin dudarlo, avanzó hacia ellos, su voz retumbante llenando el espacio. El médico colgó la llamada, listo para intervenir si las cosas se complicaban. Recibí una llamada de uno de los enfermeros diciendo que mi hermana estaba causando problemas. Vine de inmediato para llevármela a casa. Ramón exigió, su rostro rojo de ira. El doctor Villalba dio un paso adelante, colocándose entre Ramón y la puerta de la habitación. Sus años de experiencia manejando situaciones de alta tensión lo habían preparado para este momento. Con una voz tranquila pero firme, se dirigió al hombre enfurecido. «Señor Delgado, entiendo su preocupación, pero necesitamos hablar antes de tomar cualquier decisión». Ramón se detuvo por un momento. Sus ojos se estrecharon con sospecha. ¿Hablar? ¿De qué? «Mi hermana está enferma, doctor. Ella necesita cuidados que solo yo puedo proporcionarle. Mire el estado de esta habitación. Ustedes no la están cuidando bien. Ahora, quítese de mi camino». La habitación se convirtió en un campo de batalla silencioso, con el doctor Villalba manteniendo su postura firme frente a la paciente, mientras Ramón parecía listo para lanzarse en cualquier momento. Aurora, demasiado asustada para hablar, agarró el brazo de Patricia, sus ojos abiertos de miedo. La enfermera, sintiendo el pánico de la paciente, intentó calmarla con palabras suaves, aunque su propia voz temblaba ligeramente. «Señor Delgado, han surgido nuevas informaciones sobre la condición de Aurora», continuó el doctor Villalba, su voz ocultando la urgencia que sentía. «Como su médico, es mi deber investigar completamente antes de tomar cualquier decisión sobre su tratamiento o su alta». Ramón dio un paso agresivo hacia el médico, su rostro distorsionado por la ira. «¿Qué nuevas informaciones? Yo he cuidado de mi hermana por años. Sé exactamente lo que necesita. Usted no tiene idea de lo que está hablando, doctor». La tensión en el pasillo alcanzó su punto máximo. El doctor Villalba podía sentir el calor de la respiración de Ramón en su rostro, pero se negó a retroceder. Sus años de formación le recordaban la importancia de mantener la calma en situaciones volátiles. Con un movimiento sutil, se posicionó de manera que bloqueaba completamente la vista de Ramón hacia dentro de la habitación. «Señor Delgado, entiendo su frustración, pero como médico, tengo el deber ético de proteger a mi paciente. No puedo simplemente ignorar». El doctor Villalba fue interrumpido por el sonido de algo rompiéndose dentro de la habitación. Aprovechando la distracción momentánea, Ramón empujó con fuerza al doctor Villalba, haciendo que el médico tambaleara. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Ramón irrumpió en la habitación. Sus ojos se encontraron de inmediato con los de Aurora. La expresión de Aurora cambió de miedo a determinación cuando vio a su hermano. «Ramón, basta. No voy a quedarme en silencio nunca más», gritó Aurora, su voz temblorosa pero firme. «Doctor Villalba, tengo pruebas contra Ramón, en mi antiguo apartamento, documentos que muestran lo que él hizo, cómo me puso aquí». El anuncio de Aurora sobre las pruebas cayó como una bomba en la habitación, congelando a todos por un breve momento. El doctor Villalba fue el primero en reaccionar. Su mente médica rápidamente evaluó la situación. Con un movimiento rápido, se colocó entre Aurora y Ramón, su voz firme y decidida. «Patricia, prepare la silla de ruedas de Aurora. Nos vamos», ordenó el doctor Villalba, sin apartar los ojos de Ramón. «Señor Delgado, le sugiero que se quede aquí. Tenemos asuntos serios que investigar». Ramón, momentáneamente aturdido por la revelación de Aurora, pronto recuperó su postura agresiva. «No vas a llevarte a mi hermana a ninguna parte, doctor. Está delirando. ¿No lo ve?».
Esto es solo otra prueba de que necesita supervisión constante. Ignorando las protestas de Ramón, el doctor Villalba rápidamente ayudó a Aurora a sentarse en su silla de ruedas. El corazón del médico latía frenéticamente, consciente de que cada segundo era valioso. Mientras empujaba a Aurora fuera de la habitación, no pudo evitar pensar: si estas pruebas existen, pueden cambiarlo todo. Pero ¿y si es solo una ilusión de Aurora? ¿Estoy arriesgando mi carrera por nada? Patricia, con una expresión que era una mezcla de preocupación y determinación, miró al médico con incertidumbre. Doctor Villalba, no puedo permitir que se lleve a una paciente fuera de la clínica sin autorización. Hay protocolos, regulaciones. El doctor Villalba la interrumpió gentilmente pero con firmeza. Patricia, entiendo su posición, pero esto es una emergencia. La seguridad de Aurora podría estar en peligro. Prometo asumir toda la responsabilidad por mis acciones. Mientras se apresuraban por el pasillo hacia el ascensor, Ramón los seguía de cerca, su voz resonando en las paredes. No pueden hacer esto. Voy a llamar a la policía. Voy a demandar a esta clínica. Doctor Villalba, su carrera ha terminado. En el ascensor, el doctor Villalba presionó frenéticamente el botón del primer piso, observando cómo Ramón se acercaba rápidamente. Las puertas comenzaron a cerrarse, pero no lo suficientemente rápido. Ramón logró meter el brazo entre ellas en el último segundo, obligándolas a abrirse de nuevo. Aurora, por el amor de Dios, deja esta locura. Sabes que solo quiero lo mejor para ti. Siempre he cuidado de ti, ¿no es así?, imploró Ramón, su tono cambiando súbitamente a uno de preocupación fraternal. Aurora, temblando visiblemente, miró a su hermano con una mezcla de miedo y determinación. No, Ramón, nunca cuidaste de mí. Me encerraste aquí para controlar mi vida, mi dinero, pero eso termina hoy. Con un movimiento rápido, el doctor Villalba empujó a Ramón fuera del ascensor, aprovechando su momento de sorpresa. Las puertas finalmente se cerraron, dejando a Ramón del otro lado, sus gritos apagados mientras el ascensor descendía. En el estacionamiento, el doctor Villalba empujó apresuradamente la silla de ruedas de Aurora hacia su coche. El corazón del médico latía frenéticamente contra su pecho. Su mente corría con las implicaciones de la decisión que acababa de tomar. Ayudar a una paciente a escapar de la clínica iba en contra de todo lo que había aprendido en su carrera, pero la urgencia en la voz de Aurora y la agresividad de Ramón lo convencieron de que esa era su única opción. Mientras se acercaban al vehículo, el doctor Villalba no pudo evitar mirar por encima de su hombro, temiendo ver a Ramón aparecer en cualquier momento. Tenemos que darnos prisa, Aurora. ¿Estás completamente segura sobre esas pruebas? El doctor Villalba rápidamente ayudó a Aurora a entrar en el coche, doblando su silla de ruedas y colocándola en el asiento trasero. En cuestión de segundos ya estaba detrás del volante, encendiendo el motor. Mientras maniobraba para salir del estacionamiento, sus ojos captaron un movimiento en el espejo retrovisor. Ramón acababa de salir de la clínica, su rostro rojo de ira al ver el coche alejándose. «Agárrate, Aurora, parece que tendremos compañía indeseada», advirtió el doctor Villalba, acelerando hacia la salida del estacionamiento. Mientras el coche del doctor Villalba desaparecía por la calle, Ramón corrió hacia su propio vehículo, con una determinación furiosa en sus ojos. Estaba completamente enfurecido con la actitud del médico y decidido a perseguir el coche del psiquiatra hasta alcanzarlos. No se van a escapar tan fácilmente. Esta historia termina hoy, de una forma u otra, murmuró arrancando el motor con un rugido. A pesar de la determinación de Ramón, el psiquiatra logró despistarlo en medio del caótico tráfico de la ciudad, aprovechando los momentos oportunos para aumentar la distancia entre ellos. Minutos después de perder el coche de Ramón de vista, el coche del doctor Villalba se detuvo bruscamente frente al edificio donde Aurora vivía antes de ser internada. El corazón del médico seguía latiendo con fuerza. Sus ojos revisaban constantemente el retrovisor en busca de señales de Ramón. «Doctor Villalba, ¿y si Ramón viene hasta aquí?», susurró Aurora, su voz temblorosa de ansiedad. El médico tragó saliva, intentando mantener la compostura. «No voy a permitir que te haga daño, así que no pienses en eso ahora.
Vamos a concentrarnos en encontrar los documentos, Aurora. ¿Dónde exactamente los escondiste? Al llegar al pasillo, Aurora, con manos temblorosas, sacó una llave que había escondido en una maceta. El apartamento, cuando entraron, estaba exactamente como Aurora lo había dejado años atrás. Una cápsula del tiempo polvorienta de una vida interrumpida. Los muebles, cubiertos con sábanas blancas, parecían fantasmas silenciosos, testigos mudos de los secretos que el lugar guardaba. Aurora guió al doctor Villalba hasta un viejo baúl de madera en la esquina de la sala. Está ahí, bajo un fondo falso en el baúl. Ramón nunca supo de este escondite, señaló ella, su voz una mezcla de esperanza y miedo. Con urgencia, el doctor Villalba abrió el baúl. Sus manos temblaban ligeramente mientras retiraba capas de ropa vieja y recuerdos. Encontró el fondo falso y lo levantó, su corazón acelerándose con la anticipación. Pero para su horror y el de Aurora, el compartimiento secreto estaba vacío. No había documentos, no había pruebas, solo un espacio vacío que parecía burlarse de sus esperanzas. No puede ser. Puse las pruebas aquí, estoy segura. Doctor Villalba, tiene que creerme, murmuró Aurora, el pánico evidente en su voz. El médico se giró hacia Aurora, viendo la desesperación en sus ojos. Quería consolarla, decirle que todo estaría bien, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. En lugar de eso, empezó a pensar en las alternativas que tenían, ninguna de las cuales era buena. Aurora, no puedo hacer mucho sin esas pruebas. Su hermano es su responsable legal. Todo lo que estoy haciendo podría costarme mi trabajo. No puedo dejarla en peligro, pero necesitamos ayuda. Tenemos que ir a la policía, animó el doctor Villalba, tratando de mantener la calma. Con esto, el doctor Villalba guió a Aurora fuera del apartamento, su corazón pesado con la decisión de llevarla a la comisaría. El trayecto fue tenso, con Aurora alternando entre momentos de determinación y miedo palpable. Al llegar, el médico ayudó a Aurora a bajar del coche, notando cómo temblaba levemente de nervios. Entraron en la comisaría, donde el bullicio de actividad disminuyó momentáneamente cuando los oficiales notaron la llegada inusual. No te preocupes, Aurora. Contaremos nuestra historia y ellos entenderán, susurró el doctor Villalba, intentando sonar más confiado de lo que realmente se sentía. Un policía los dirigió al mostrador principal, donde el doctor Villalba comenzó a explicar la situación. A medida que hablaba, notó las miradas escépticas de los oficiales presentes. Sin embargo, una joven oficial parecía más receptiva. Sus ojos se suavizaron al escuchar el relato de Aurora. Pero antes de que pudieran profundizar en la conversación, el comisario, un hombre de mediana edad con expresión severa, escuchó el relato con creciente impaciencia. Cuando el doctor Villalba terminó, el silencio que siguió fue opresivo. El comisario suspiró profundamente, frotándose las sienes. «Doctor, ¿es usted consciente de la gravedad de sus acciones? Secuestro, interferencia en un tratamiento médico. Esto podría acabar con su carrera», dijo el comisario, su voz cargada de desaprobación. El doctor Villalba sintió un nudo formarse en su estómago. «Eso no es lo que está ocurriendo aquí. Estamos pidiendo ayuda, una investigación». El comisario lo interrumpió con un gesto brusco. «Ella es su paciente psiquiátrica. Sus decisiones como médico son, cuando menos, cuestionables. Voy a llamar al hermano de la señora Delgado ahora mismo. Él vendrá a buscarla y la llevará a casa, donde recibirá el tratamiento adecuado de otro profesional que no crea en los delirios de una paciente». Mientras el comisario hacía la llamada, el doctor Villalba observaba a Aurora, viendo cómo el miedo crecía en sus ojos. Quería protegerla, pero sentía que estaba perdiendo el control de la situación rápidamente. «No pueden hacer esto. Por favor, no me manden de vuelta con él», susurró Aurora, su voz temblorosa. La espera por la llegada de Ramón fue agonizante. El doctor Villalba intentó seguir argumentando, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Cuando Ramón finalmente llegó a la comisaría, su expresión era una mezcla de preocupación fraternal y alivio, que el médico sospechaba que era falsa. «Aurora, querida, estoy tan feliz de verte. Vamos a casa, todo está bien ahora», dijo Ramón con una voz melosa. El comisario se giró hacia el doctor Villalba, su tono ahora más suave, pero aún cargado de advertencia. «Doctor,
el señor Delgado ha accedido a no presentar cargos en su contra. Le sugiero que agradezca esta gentileza y no se involucre más en este asunto. El doctor Villalba sintió una repentina sensación de inquietud. Ramón no quiere involucrar a la policía porque tiene algo que esconder. No quiere ser atrapado. Todo lo que Aurora dice es la pura verdad, pensó él, pero antes de poder articular mejor ese pensamiento, Ramón ya estaba guiando a Aurora fuera de la comisaría. De alguna manera probaré la verdad y la ayudaré, pensó el doctor Villalba, observando impotente mientras Aurora era llevada. Mientras Ramón y Aurora salían, el médico notó la mirada de la joven oficial que había parecido más receptiva. Había algo en sus ojos, duda, tal vez incluso un toque de sospecha. El doctor Villalba sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había encontrado una aliada inesperada en esta lucha por la verdad y la libertad de Aurora. Con eso, el doctor Villalba regresó a la clínica, su cuerpo agotado, pero su mente en constante agitación. El silencio de los pasillos contrastaba drásticamente con el tumulto interno que sentía. Sentado en su oficina, mirando la pila de expedientes, no podía apartar de su mente la imagen del rostro aterrorizado de Aurora mientras Ramón la llevaba. La sensación de fracaso lo consumía, corroyendo su habitual compostura profesional. Con manos temblorosas, hojeó el expediente de Aurora. Sus ojos capturaron la dirección de Ramón. Una idea peligrosa comenzó a formarse en su mente. No puedo simplemente abandonarla. Aunque me cueste la carrera, necesito asegurarme de que está a salvo, murmuró para sí mismo, mientras el peso de su decisión ya comenzaba a caer sobre sus hombros. A medida que el día se convertía en noche, el doctor Villalba se encontró conduciendo hacia la casa de Ramón, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Estacionó a una distancia segura, observando la residencia por unos minutos. Las luces estaban apagadas, excepto por un tenue resplandor en una de las ventanas del piso inferior. Con cada paso hacia la casa, sentía el peso de sus acciones. No solo estaba en juego su carrera, sino también su libertad. Aún así, la imagen de Aurora, vulnerable y asustada, lo impulsaba a seguir adelante. Estoy haciendo lo correcto. No puedo dejarla a merced de Ramón, pensó, tratando de calmar sus nervios. Con una sorprendente habilidad para alguien sin experiencia en allanamientos, el doctor Villalba logró entrar en la casa. El interior estaba en silencio. Solo el tic-tac de un reloj rompía la quietud opresiva. Se movió con cautela, sus ojos adaptándose a la oscuridad. Al llegar a una habitación en el piso inferior, escuchó un leve sollozo. Su corazón dio un vuelco cuando abrió la puerta y vio a Aurora en su silla de ruedas, acurrucada en una esquina. Sus ojos, enrojecidos de tanto llorar, se abrieron con reconocimiento y alivio. «Doctor Villalba, ¿qué está haciendo aquí? Mi hermano lo va a denunciar, lo van a arrestar. Váyase. Puede meterse en problemas si me ayuda. Por favor, no quiero que sufra las consecuencias por ser tan bueno conmigo», susurró incrédula. «Vine a sacarte de aquí, Aurora. No puedo dejarte en esta situación. Vamos, tenemos que ser rápidos y silenciosos», respondió con la voz baja pero decidida. Mientras se preparaba para mover la silla de Aurora, el doctor Villalba notó manchas oscuras en sus brazos, parcialmente ocultas por la manga de su camisón. Su estómago se contrajo al darse cuenta de que eran moretones recientes. «Aurora, ¿qué pasó? ¿Él te lastimó?», preguntó con la voz apenas disimulando la creciente ira. Aurora rápidamente bajó las mangas, evitando su mirada. «Por favor, doctor Villalba, no se involucre más. Ramón es peligroso, no tiene idea de lo que es capaz. No puedo soportar la idea de que usted se perjudique por mi culpa». Con el corazón pesado pero aún más decidido, el doctor Villalba desbloqueó las ruedas de la silla de Aurora y la guió fuera de la habitación. No permitiría que lastimaran a una mujer bondadosa de esa manera. Cada crujido del suelo de madera sonaba como un trueno en sus oídos hiperalertas. Se movieron lentamente por el pasillo, la libertad tan cerca que casi podían saborearla. Pero al abrir la puerta principal, el sonido de pasos pesados resonó en el piso superior. Ramón se había despertado. «¡Rápido!», susurró urgentemente el doctor Villalba, empujando la silla de Aurora lo más rápido que podía hacia el coche.
Apenas había logrado colocar a Aurora en el asiento del pasajero y doblar la silla de ruedas en el asiento trasero cuando vieron a Ramón salir corriendo de la casa, gritando furioso. El doctor Villalba encendió el coche y aceleró, con los neumáticos chirriando sobre el asfalto. En el retrovisor vio a Ramón subir a su propio coche, iniciando una persecución frenética por las oscuras calles de la ciudad. «Sujétate, Aurora. No voy a dejar que te atrape de nuevo. Haremos que la policía te crea, tienen que creer. Verán estos moretones y tendrán que intervenir. Nadie debería pasar por algo así. No me importa si me arrestan o si pierdo mi licencia. No puedo ignorar a alguien en una situación de abuso. Va en contra de todo lo que creo, no solo como médico, sino como ser humano. Las consecuencias me asustan menos que la culpa que sentiría si te dejara sola. Tengo que ayudarte, aunque tenga que perderlo todo para lograrlo. No pararé hasta que estés a salvo», dijo el doctor Villalba, con la voz tensa mientras tomaba una curva bruscamente. El doctor Villalba conducía con una intensidad que nunca antes había sentido. Sus ojos alternando constantemente entre la carretera delante y el espejo retrovisor, donde Ramón los seguía demasiado cerca. «¿Cree que podremos despistarlo otra vez?», preguntó Aurora, con sus ojos también fijos en el espejo lateral. El doctor Villalba no respondió de inmediato, su cerebro procesando rápidamente las opciones. Las luces de la ciudad pasaban como manchas de colores mientras navegaban por las calles. Cada curva y cada semáforo eran una nueva oportunidad para perder a su perseguidor. Pero la sensación de alivio duró poco. Ramón había acortado la distancia y ahora estaba demasiado cerca. El doctor Villalba sintió un nudo formarse en su estómago, pero mantuvo la compostura sin querer alarmar más a Aurora. «No entres en pánico, Aurora. Voy a intentar despistarlo». «Sujétate», dijo su voz tranquila ocultando el caos interno. Con una maniobra brusca, el doctor Villalba giró hacia una calle lateral, los neumáticos chirriando sobre el asfalto. Ramón lo siguió, implacable en su persecución. Las calles se volvían cada vez más desconocidas a medida que el doctor Villalba se alejaba del centro de la ciudad, buscando desesperadamente una ruta de escape. Notó con creciente alarma que el tanque de combustible estaba peligrosamente cerca de quedar vacío. «Doctor Villalba, ¿y si no logramos escapar? ¿Qué va a hacernos Ramón?», dijo Aurora, su voz temblorosa. El médico apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «No dejaré que te haga daño, Aurora. Te lo prometo». La persecución continuó por las calles cada vez más desiertas de la periferia de la ciudad. El doctor Villalba hacía giros bruscos, zigzagueaba entre callejones, todo con la esperanza de perder a Ramón, pero su perseguidor era persistente, siempre reapareciendo en el retrovisor como un fantasma implacable. El estrés de la situación comenzaba a pasar factura. El doctor Villalba sentía que su concentración vacilaba. Su cuerpo agotado protestaba ante la adrenalina constante. «No podemos seguir así para siempre. Necesitamos un plan, y rápido», pensó, mientras el desespero comenzaba a instalarse. Fue entonces cuando lo impensable sucedió. El motor del coche tosió una vez, 2 veces, y luego se apagó por completo. El doctor Villalba luchó con el volante mientras el vehículo perdía velocidad, hasta detenerse en el arcén de una carretera desierta. El silencio repentino era ensordecedor, roto solo por la respiración agitada de ambos ocupantes y el sonido distante pero cada vez más cercano del coche de Ramón. No, murmuró el doctor Villalba, girando la llave una y otra vez, pero el motor permanecía obstinadamente silencioso. Aurora lo miró, el terror evidente en sus ojos. «¿Qué vamos a hacer ahora, doctor? Ramón nos alcanzará en cualquier momento», preguntó, su voz apenas un susurro. El doctor Villalba miró frenéticamente a su alrededor, captando la silueta de una gasolinera abandonada a unos metros de distancia. Sin dudarlo, salió del coche y rápidamente ayudó a Aurora, cargándola en sus brazos. Su peso era considerable, pero la adrenalina lo impulsaba. Tuvo cuidado de no presionar sus moretones recientes, pero sabía que Ramón los alcanzaría con facilidad. Se movieron lo más rápido posible hacia la gasolinera, el opresivo silencio de la noche alimentando sus temores de que Ramón pudiera aparecer en cualquier momento.
Doctor, no podemos seguir así. Le estoy retrasando. Tal vez sea mejor que me deje aquí y busque ayuda, susurró Aurora, su voz temblorosa. El doctor Villalba negó con la cabeza enérgicamente, sin detener sus pasos. Ni lo pienses, Aurora. Estamos en esto juntos hasta el final. Al llegar a la gasolinera, el doctor Villalba probó la puerta de la tienda de conveniencia, encontrándola sorprendentemente abierta. Entraron rápidamente. El médico cerró la puerta detrás de ellos con un suave clic. El interior estaba oscuro y polvoriento. Las estanterías vacías creaban sombras fantasmales en la penumbra. El doctor Villalba colocó a Aurora con cuidado en el suelo, apoyada contra un mostrador, y comenzó a buscar frenéticamente un teléfono o algún medio de comunicación. Necesito pedir ayuda. Voy a llamar a la policía. Sé que me llevarán por haberte secuestrado, pero al menos verán lo que tu hermano te ha hecho y actuarán. No me importa ir a la cárcel, si eso significa que él no volverá a hacerte daño, murmuró, más para sí mismo que para Aurora. Sus manos temblaban mientras revisaba sus bolsillos, finalmente encontrando su celular. Con un suspiro de alivio lo encendió, solo para sentir cómo su corazón se hundía al ver el temido mensaje, sin señal. El doctor Villalba miró a Aurora, el desespero comenzando a instalarse en sus ojos. El celular no tiene señal aquí. Estamos incomunicados, Aurora, completamente incomunicados, dijo, con la voz baja y tensa. Aurora extendió la mano, tocando el brazo del médico en un gesto de consuelo. Pensaremos en algo, doctor. No podemos rendirnos ahora. El silencio que siguió era opresivo, solo roto por el sonido ocasional del viento que se filtraba a través de las grietas del viejo edificio. El doctor Villalba se movía inquieto, alternando entre vigilar la ventana y pensar en una manera de ir a la policía sin causarse más problemas. Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión, con la sensación de estar como patos en un lago, esperando a que el cazador los encontrara. Doctor Villalba, ¿y si Ramón nos encuentra aquí? No tenemos a dónde ir. Ya debe haber visto el coche en la carretera. Debe estar buscándonos, susurró Aurora después de lo que pareció una eternidad. El médico se arrodilló a su lado, sosteniendo sus manos temblorosas. No dejaré que te lleve de vuelta, Aurora. Vamos a salir de esta juntos, sin importar cómo. En ese momento, el sonido de un motor rompió el silencio de la noche. «Dios mío, ¿quién puede ser?», exclamó Aurora con los ojos muy abiertos de miedo y esperanza. El doctor Villalba reaccionó instintivamente, tirando de Aurora detrás del mostrador y agachándose a su lado. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba identificar el origen de los faros. No podía ser Ramón. El sonido del motor era diferente. Con un movimiento rápido, echó un vistazo a través de la ventana polvorienta y vio algo que le hizo soltar un suspiro de alivio. Era un coche de policía. «Es la policía, Aurora. Puede que esta sea nuestra oportunidad de sacarte de esta situación», susurró, con la adrenalina todavía corriendo por sus venas. Sin perder tiempo, el doctor Villalba levantó a Aurora en sus brazos y corrió hacia afuera del puesto de gasolina abandonado. El aire frío de la noche los golpeó como una ola, pero apenas lo notaron, enfocados en alcanzar el vehículo policial que se acercaba lentamente. Cuando llegaron al borde de la carretera, el coche se detuvo y una figura familiar salió de él. La detective que los había visto en la comisaría y que parecía creer en lo que decían. «¿Señor? ¿Señora?» Recibí una llamada sobre coches corriendo a alta velocidad y personas sospechosas en esta área. La voz de la detective era una mezcla de sorpresa y cautela. El doctor Villalba, jadeando por cargar a la paciente en sus brazos, se giró hacia la detective con una mirada determinada. «Detective, no sé si se acuerda de mí. Más temprano fuimos a la comisaría donde trabaja. Soy el doctor Villalba y necesito su ayuda. Tenemos un problema». La expresión de la detective era de escepticismo, mientras sus ojos iban del médico exhausto a la paciente visiblemente afectada. «Sí, me acuerdo de ustedes, pero ella no debería estar en la casa de su hermano. ¿Qué está pasando aquí? ¿Usted la secuestró?», preguntó, llevando la mano hacia su radio para pedir refuerzos. El doctor Villalba sabía que solo tenían una oportunidad para convencer a la detective. Miró a Aurora,
alentándola con un leve gesto de cabeza. Sí, detective, hice esto para mantener a la paciente a salvo, y lo volvería a hacer. Aurora, cuéntale todo. Aurora respiró hondo, reuniendo toda su valentía. Sus ojos se encontraron con los de la detective Lucía, y comenzó a hablar, su voz al principio temblorosa, pero ganando fuerza con cada palabra. Contó sobre los años de manipulación por parte de Ramón, cómo él la había internado injustamente para controlar su herencia, las amenazas, el miedo constante. Le mostró los moretones causados por su hermano recientemente, después de haber salido de la comisaría. El doctor Villalba observaba atentamente, notando cómo la expresión de Lucía cambiaba sutilmente de escepticismo a preocupación. Sé que parece una locura, detective, concluyó Aurora con lágrimas brillando en sus ojos, pero juro que es verdad. El doctor Villalba es la primera persona en años que realmente me escuchó, que creyó en mí. No lo arreste, solo está tratando de ayudarme. Pero nadie me cree. No después de que mi hermano hizo que pareciera que tenía trastornos mentales. Lucía permaneció en silencio por un momento, procesando todo lo que había escuchado. Su entrenamiento la inclinaba hacia el escepticismo, pero había algo en la historia de Aurora, en la urgencia del doctor Villalba, que la hacía dudar. Esta es una acusación muy seria, señora Delgado. ¿Tiene alguna prueba que respalde estas afirmaciones? Antes de que Aurora pudiera responder, el sonido de neumáticos chirriando sobre el asfalto cortó el aire de la noche. Un coche familiar apareció en la curva de la carretera, frenando bruscamente a pocos metros de donde estaban. El corazón del doctor Villalba se hundió al ver a Ramón Delgado salir del vehículo, con el rostro lleno de una furia apenas contenida. «¡Aurora!», gritó Ramón avanzando hacia el grupo. «Gracias a Dios que te encontré. No tienes idea de cuánto me preocupé. Vi el coche del médico en la carretera y te busqué por toda la zona. Por favor, déjame ayudarte». El doctor Villalba se colocó instintivamente entre Aurora y Ramón, pero fue la detective Lucía quien dio un paso al frente, su mano descansando casualmente sobre la funda de su arma. «Señor Delgado, presumo, soy la detective Lucía. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Ramón se detuvo. Sus ojos se entrecerraron mientras evaluaba la situación. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de una calma forzada que apenas disimulaba su ira. «Detective, ha habido un terrible malentendido. Mi hermana no está bien. Este médico la secuestró de mi propia casa. Parece que ambos tienen un problema, pero este hombre ha ido demasiado lejos. La tensión en el aire era palpable». El doctor Villalba podía sentir a Aurora temblar, mientras la detective miraba de Ramón a Aurora, claramente tratando de decidir cómo proceder. El médico sabía que el próximo momento podría determinar el destino de Aurora. «Detective Lucía», dijo el doctor Villalba con una voz baja pero firme. «Por favor, no permita que él se quede a solas con Aurora. Su vida podría depender de ello». La detective Lucía, sintiendo la tensión creciente, decidió tomar el control de la situación. Se posicionó estratégicamente cerca de los tres, con sus ojos atentos, evaluando cada movimiento. «Está bien, vamos a calmarnos todos», dijo con una voz firme y autoritaria. «Señor Delgado, doctor Villalba, por favor, aléjense. Señora Delgado, ¿se siente en condiciones de hablar?». Ramón dio un paso adelante, su rostro mostrando una preocupación fraternal. «Detective, mi hermana no está en condiciones mentales para...». «Silencio», lo interrumpió bruscamente Lucía. «Señor Delgado, le pediré que se aleje o me veré obligada a detenerlo por obstrucción». Ramón retrocedió, pero sus ojos brillaban de ira. Se volvió hacia Aurora, su voz baja y amenazante. «Piensa bien lo que vas a decir, hermanita. Recuerda nuestros secretos familiares. Si hablas, no habrá vuelta atrás. Todo saldrá a la luz. Todo». El doctor Villalba sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la amenaza velada de Ramón. Miró a Aurora viendo el conflicto en sus ojos. Por un momento, pareció que podría ceder a la presión. Pero entonces algo cambió en el semblante de Aurora. Una feroz determinación se apoderó de su mirada y enderezó los hombros enfrentando a Ramón directamente. «Ya basta, Ramón», dijo Aurora. Su voz temblaba ligeramente, pero ganaba fuerza con cada palabra. «No voy a vivir más con miedo.
No me importa lo que amenaces con revelar. La verdad tiene que salir a la luz. Aurora se volvió hacia la detective Lucía, respiró hondo y comenzó a hablar. Detective, todo comenzó hace 10 años, cuando nuestros padres murieron en un accidente de coche. Ramón y yo heredamos una fortuna considerable, pero había una cláusula en el testamento. Yo tendría el control total de las finanzas de la familia. Al principio, todo parecía normal. Me ocupaba de todo, pero Ramón se ofreció a manejar los negocios para ayudarme. Poco después, comencé a notar discrepancias en las cuentas, grandes sumas de dinero desapareciendo. Cuando confronté a Ramón, se enfureció. Fue la primera vez que vi al monstruo detrás de la máscara de hermano protector. Empezó a drogarme, lentamente, poco a poco. Primero, pastillas para dormir. Luego, antidepresivos que no necesitaba. Me sentía confundida, desorientada. Ramón les decía a todos que estaba sufriendo una crisis nerviosa por la muerte de nuestros padres. Un día, desperté en esa clínica. Ramón había convencido a los médicos, con informes falsos y su encanto manipulador, de que yo era un peligro para mí misma. Falsificó mi firma en documentos de internación voluntaria. Así, se convirtió legalmente en mi responsable y, por consiguiente, en el administrador de la fortuna de nuestra familia. Nunca me importó el dinero. Siempre quise vivir una vida sencilla. Mis padres lo sabían y por eso me dejaron a cargo de la administración. Pero mi hermano no aceptó esa decisión y encontró la manera de internarme. Años pasaron. Intenté hablar, pero ¿quién iba a creerle a una paciente psiquiátrica en lugar del respetable Ramón Delgado? Las drogas me mantenían dócil, confusa. Casi llegué a creer que estaba loca. Pero hace algunas semanas, una nueva enfermera cometió un error con mi medicación. Por primera vez en años, mi mente se aclaró. Comencé a recordar, a juntar las piezas. Me di cuenta de que tenía que actuar, o pasaría el resto de mi vida en esa clínica, mientras Ramón agotaba mi herencia. El doctor Villalba fue el primero en escucharme realmente, en creer en mí. Arriesgó todo para ayudarme. Ramón no es el hermano cariñoso que aparenta ser. Es un ladrón, un manipulador. Robó mi vida, mi libertad, todo por codicia. Detective, sé que es difícil de creer. Sé que parezco solo una paciente perturbada más, pero juro por la memoria de mis padres que estoy diciendo la verdad. Ramón me ha robado años de mi vida. Por favor, no permita que me robe más. Aurora terminó su relato, con lágrimas deslizándose silenciosamente por su rostro. Un pesado silencio cayó sobre el grupo, roto solo por el sonido distante de los grillos en la noche. La detective Lucía permaneció en silencio unos momentos. Su mirada alternaba entre Aurora, el doctor Villalba y Ramón. La tensión en el aire era palpable. Cada segundo parecía extenderse por una eternidad. Finalmente, tomó una decisión. Bien, todos ustedes vendrán conmigo a la comisaría ahora mismo. Necesitamos registrar estas acusaciones formalmente e investigarlas a fondo, anunció Lucía, su voz no dejando espacio para objeciones. El doctor Villalba sintió una mezcla de alivio y preocupación. Finalmente alguien nos está escuchando. ¿Pero será esto suficiente para ayudar a Aurora?, pensó. Mientras se dirigían hacia los coches, Aurora soltó un suspiro. Sus ojos se agrandaron con una repentina realización. «Espere, sé dónde Ramón podría haber escondido las pruebas», exclamó con la voz temblando de emoción. «Pudo haber escondido todo en la caja fuerte de la familia». La detective Lucía se dio la vuelta bruscamente, su atención completamente enfocada en Aurora. «¿Dónde, señora Delgado? ¿Dónde están esas pruebas?». Aurora cerró los ojos, concentrándose intensamente. «La caja fuerte está en el despacho de nuestro padre. Hay una caja oculta detrás de su retrato. La combinación es la fecha de nacimiento de nuestra madre. Ramón escondía todo ahí antes de comenzar a drogarme». Ramón, que hasta ese momento había mantenido una fachada de indignación, palideció visiblemente. «Esto es absurdo. Está claro que Aurora está delirando. No podemos darle crédito a estas fantasías». El doctor Villalba observaba la escena desarrollarse, su corazón acelerado ante la posibilidad de finalmente demostrar la inocencia de Aurora. «Detective, por favor, necesitamos verificar esto de inmediato», intervino. Lucía asintió con decisión. «Vamos a la comisaría.
Desde allí enviaré un equipo para verificar esta información. Si lo que dice la señora Delgado es cierto, tendremos mucho de qué hablar, señor Delgado. En la comisaría, la atmósfera era eléctrica. Aurora fue llevada a una sala de interrogatorios con el doctor Villalba, mientras que Ramón fue mantenido separado, bajo la atenta vigilancia de un oficial. La detective Lucía coordinaba frenéticamente la operación, enviando un equipo al domicilio proporcionado por Aurora. Las horas que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. El doctor Villalba sostenía la mano de Aurora, ofreciéndole apoyo silencioso mientras esperaban noticias. «Todo va a salir bien, Aurora. La verdad saldrá a la luz, te lo prometo», murmuró. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta de la sala se abrió. La detective Lucía entró. Su rostro mostraba profesionalismo, pero sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y determinación. «Señora Delgado, acabamos de recibir la confirmación. Las pruebas fueron encontradas exactamente donde usted dijo que estarían. Extractos bancarios, documentos falsificados, incluso grabaciones incriminatorias. Todo está ahí. Su hermano fue descuidado. Probablemente estaba seguro de que lograría mantenerla callada o desacreditar sus relatos. Comenzó, su voz calmada pero firme. Aurora soltó un sollozo de alivio. Años de tensión y miedo finalmente se disipaban. El doctor Villalba sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas. La emoción del momento lo abrumaba. «¿Qué sucede ahora?», preguntó Aurora, con la voz temblorosa pero esperanzada. La detective Lucía se permitió una pequeña sonrisa. «Ahora, señora Delgado, su hermano será arrestado y acusado de fraude, falsificación de documentos y abuso. Usted está libre. Tiene por delante un largo camino de recuperación, pero estará segura». Mientras observaban a Ramón ser llevado esposado, protestando su inocencia hasta el final, el doctor Villalba se volvió hacia Aurora, viendo en ella una fuerza y determinación que siempre supo que existía. «Se acabó, Aurora. Lo lograste. Eres libre», dijo suavemente. Aurora sonrió a través de las lágrimas apretando la mano del médico. «Gracias, doctor Villalba, por creer en mí cuando nadie más lo hizo, por arriesgar tanto por mí». Y así, mientras el sol nacía en el horizonte, marcando el inicio de un nuevo día, Aurora Delgado finalmente vio el final de su largo pesadilla, lista para empezar de nuevo su vida con la verdad al fin revelada y la justicia hecha. 6 meses habían pasado desde la noche que lo cambió todo. Era una tarde soleada de otoño cuando Aurora Delgado llegó al consultorio del doctor Villalba. Su rostro, antes marcado por el miedo y la confusión, ahora mostraba una serenidad y determinación que el médico apenas reconocía. El doctor Villalba la recibió con una cálida sonrisa, notando de inmediato los cambios positivos en su expaciente. Aurora parecía más saludable, más fuerte, tanto física como emocionalmente. Se saludaron, no como médico y paciente, sino como dos amigos que habían enfrentado una tormenta juntos y salido del otro lado ilesos. «Doctor Villalba, vine hoy para agradecerle. Sé que ya lo he dicho antes, pero siento que nunca será suficiente. Usted no solo creyó en mí, sino que arriesgó todo para ayudarme», dijo Aurora, con una voz firme y clara. El médico la escuchaba atentamente, emocionado por las palabras de Aurora. Ella continuó. «En los últimos meses, he trabajado duro para reconstruir mi vida. Recuperé el control de mis finanzas. Comencé terapia con un nuevo psicólogo y hasta he tenido más tiempo para cuidar el jardín, algo que amo hacer. Ramón sigue en la cárcel, enfrentando las consecuencias de sus acciones, y aunque a veces eso aún me causa dolor, sé que es lo justo». Aurora hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. «Pero lo más importante, doctor, es que recuperé mi voz, mi identidad. Cuando pienso en cómo estaba antes, silenciada y confundida, apenas puedo creer en la transformación. Y todo esto comenzó con usted, con su disposición para escuchar y creer». El doctor Villalba sintió sus ojos llenarse de lágrimas. Extendió la mano, sosteniendo suavemente la de Aurora. «Tú hiciste todo el trabajo difícil, Aurora.
Yo solo ofrecí el apoyo que merecías desde el principio. Incluso recibí una medalla de la policía por lo que hice, pero yo ya me siento feliz solo de saber que estás segura y bien. Aurora sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Aún me queda un largo camino por delante. Hay días difíciles, pesadillas que a veces vuelven, pero por primera vez en mucho tiempo enfrento el futuro con esperanza. Y gran parte de esa esperanza se la debo a usted. Conversaron un poco más, con Aurora compartiendo sus planes para el futuro, incluyendo su deseo de usar su experiencia para ayudar a otras personas y cambiar el mundo haciendo el bien a los demás. Cuando finalmente se despidieron, había una sensación de cierre, pero también de un nuevo comienzo. Mientras observaba a Aurora alejarse, el doctor Villalba sintió una profunda sensación de satisfacción. Había elegido esta profesión para marcar la diferencia, y ahí estaba la prueba viviente de que, a veces, ayudar y creer en alguien puede cambiarlo todo. El caso de Aurora también lo había cambiado, haciéndolo más atento, más dispuesto a cuestionar e investigar. Sabía que llevaría esa lección con él por el resto de su carrera. Esa noche, sentado en su despacho, el doctor Villalba reflexionó sobre el camino que habían recorrido. El trayecto había sido largo y difícil, pero el resultado, ver a Aurora libre, saludable y llena de esperanza, hacía que todo valiera la pena. Con una sonrisa se volvió hacia sus notas, listo para ayudar a otros pacientes a encontrar su camino, siempre recordando que, a veces, la sanación comienza simplemente con el acto de escuchar. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está por aparecer en tu pantalla. Agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla. Tenemos una selección especial solo para ti, llena de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí.